En esa época, una amiga, verdadera víctima, me contó el abuso que sufrió y con mi colegio, que apoyaba el feminismo o el hembrismo, y daba discursos constantes del odio hacia el hombre, incluso con varias falsas denuncias hacia profesores. Tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había matado años atrás. Ella sin dudarlo lo enfrentó. Al tiempo lo detuvieron a mi papá y noté que las cosas habían ido demasiado lejos. Hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y que había mentido. Me acompañé a decir la verdad, pero no me dejaron. Y nunca me dejaron. Tal y como acabas de escucharla, esta joven es Ana Yasmin Carro, cuyo reciente pronunciamiento en el Congreso argentino se ha viralizado debido a la dolorosa revelación que hizo, tras denunciar falsamente a su padre por abuso, lo cual provocó su arresto y posterior encarcelamiento. Tiempo después, cuando la chica se retractó de sus dichos, ya era demasiado tarde. Desde entonces, la familia ha emprendido una dura batalla en la que pretenden que se imponga la verdad. Mientras tanto, el caso ha suscitado intensos debates sobre la credibilidad de las denuncias de abuso y cómo éstas afectan tanto a las víctimas reales como a los acusados injustamente. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que conozcas todo sobre esta historia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de la familia Carro. Acompáñenme a ver todos los detalles. En la tranquila provincia de Córdoba, en Argentina, vivía la familia Carro. Julio y Lorena se habían enamorado muchos años atrás, y en el proceso descubrieron que buscaban lo mismo: formar una familia cuya base fuese el amor y el respeto. Así, muy felices, recibieron a sus 3 hijos, 2 chicos y una chica, Ana Yasmin. A simple vista, la vida de la familia no era muy distinta a la de cualquier otra por el país, el cual fue sacudido por turbulencias económicas en la primera década de los 2000. De tal modo, los primeros años no fueron fáciles para el matrimonio. Con 3 niños a cuestas, el dinero apenas alcanzaba, y vivían en un apartamento de una sola habitación. Aún así, la familia disfrutaba de una vida feliz. Lorena era dedicada y activa, y procuraba pasar mucho tiempo en su iglesia, ya fuese participando en actividades comunitarias o también asistiendo a retiros espirituales, que la mantenían fuera de la casa algunos fines de semana. Mientras tanto, su esposo era un hombre trabajador, y siempre hacía malabares para ayudar en el hogar y cuidar de sus hijos. La madre de Lorena era una mujer cariñosa y también jugaba un papel fundamental, ya que siempre estaba lista para cuidar a sus nietos con una sonrisa. Con el tiempo, el esfuerzo y la dedicación lo recompensó y pudieron mudarse a un hogar más amplio, donde Ana finalmente pudo tener su propia habitación, justo cuando comenzaba la pubertad. Por ende, también necesitaba un poco más de privacidad. Su madre la ha descrito como una chica como cualquier otra, extrovertida, a la que le gustaba hacer deporte y tenía muchos amigos. Sin embargo, la adolescencia de Ana trajo también muchos desafíos, que por más naturales que fueran, tomaron por sorpresa a sus padres. En principio, ella siempre buscaba encajar a toda costa con sus amigas del colegio, lo que muchas veces la llevó a rebelarse, y si acaso algo la enojaba particularmente, era que a esa edad era de las pocas chicas que no tenía un teléfono celular. Lorena y Julio realmente no lo consideraban necesario. Para ellos, su hija aún no había alcanzado la edad y la madurez para tener ese beneficio, pero después de mucho suplicar, al final obtuvo lo que quería. Aunque eso sí, sus padres establecieron reglas claras. Debía usar moderadamente el dispositivo y sobre todo traer a casa buenas calificaciones. Ana, por su parte, les prometió cumplir con todo. Como era de esperarse, una vez que la chica tuvo en sus manos su tan ansiado teléfono celular, este de inmediato se convirtió en el centro de su mundo. Sin embargo, lejos de mostrarse agradecida y feliz, el teléfono no apaciguó su espíritu rebelde, tal y como puede escucharse en un audio de Julio, donde él dice que la chica estaba comenzando a ver cosas nuevas. Por esa época ya nos puede resultar obvio que la jovencita no soportaba que le dijeran que no y se enojaba con facilidad, especialmente cuando se le imponían límites.
La crianza se transformó en un verdadero desafío, especialmente en la relación con su padre, mientras que con su madre, que tenía un carácter más suave, se llevaba mejor, y ella intentaba mediar entre ambos. Tiempo después, la propia Ana reveló que por ese entonces sentía un inmenso enojo contra su padre, un sentimiento que se mezclaba con lo que veía y escuchaba alrededor, que en su condición de mujer ningún hombre debía decirle qué hacer. Entretanto, en la escuela secundaria a la que asistía, Ana oía hablar con frecuencia a compañeras y profesoras sobre el feminismo y de cómo las mujeres tenían que apoyar al movimiento. Con estos antecedentes llegamos a marzo de 2020, cuando la historia se torció de manera irremediable para la familia. Era un día cualquiera, o al menos así empezó, hasta que después de la comida familiar se generó una discusión, cuando Ana se negó a ayudar a lavar los platos. En consecuencia, su padre le dijo que la castigaría quitándole el teléfono. Todos los miembros de la familia han coincidido en que aquello era algo habitual en él. Después de todo, simplemente estaba cumpliendo con su rol de padre. Una segunda coincidencia en el relato es que la jovencita, que tenía más o menos 14 años, estaba siendo totalmente irrespetuosa, de modo que su padre le marcó los límites como siempre lo hacía. Pero esta vez ella reaccionó de una forma completamente inesperada. La tensión en el aire era palpable, transformando una simple comida en una tormenta emocional sin precedentes. Ese día se ganó una discusión por falta de lavar unos platos y cosas así. A todo esto ya venía una suma de cosas que la afectaba, le sacaba el teléfono, no le dejaba usar el celular porque se había vuelto muy distraída, no venía bien en el colegio, cosas así. Después del tenso incidente, Ana, claramente alterada, se encerró en su habitación. Minutos después, Lorena fue tras ella. Quería saber cómo estaba su hija, pero también quería hacerle entender que le debía mostrar respeto a su padre, ya que Julio tenía razón en pedirle que mejorara su comportamiento y sus notas. Sin embargo, de inmediato Ana le contestó que ella no podía respetar a su papá porque él no la respetaba a ella. Luego, con lágrimas en los ojos, le confesó que cuando tenía alrededor de 6 años, durante un fin de semana en el cual ella se fue de retiro espiritual, su padre la había tocado inapropiadamente. No es difícil imaginar que en cuestión de segundos a Lorena se le vino el mundo encima. Absolutamente nada la había preparado para ese momento. Aquella respuesta cambió todo y marcó el inicio de una batalla legal que transformaría sus vidas para siempre. Si bien la confesión la dejó impactada, Lorena ha relatado que su primera reacción fue creerle a su hija, que no tendría ninguna razón para mentir sobre algo tan grave, incluso a sabiendas de que su marido ya le había demostrado ser un hombre intachable. Fue así que, ya más calmada y de la forma más amorosa que pudo, procuró escuchar a Ana con atención. La jovencita a su vez comenzó a contarle detalles sobre los supuestos tocamientos de su padre, y por último, después de aclarar que ese episodio solo había ocurrido una vez, Ana le dijo a su madre que no soportaba vivir bajo el mismo techo que ese hombre, y más aún no quería tenerlo cerca nunca más. Abrumada por el relato, Lorena ni siquiera pudo permitirse tratar de reconstruir una cronología de sus hechos para corroborar las fechas y los datos. Por el contrario, estaba dispuesta a defender a su hija a capa y espada, y había olvidado por completo el origen de la discusión con Ana, por lo cual ella se le plantó a su marido. Le comentó que sabía que había ocurrido algo tiempo atrás, y luego le pidió que se marchara de la casa. Entonces, mostrándose seguro de su inocencia, fue él mismo quien insistió en acompañarlas a denunciar. Hasta ese momento nadie había pronunciado esa palabra, ni contemplado ir a una instancia judicial. Pero Julio estaba convencido de que solamente de esa manera la verdad saldría a la luz. Además, en medio de su confusión y sorpresa, quiso averiguar qué ocurría en caso de que se descubriera que la acusación había sido inventada. La misma Lorena ha confirmado que la iniciativa fue de él, tratando desesperadamente de que ella lo escuchara y le creyera. La familia entonces decidió ir al polo de la mujer. Lorena fue la responsable legal de radicar la denuncia en la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas. De ahí surge la idea mía, porque nadie lo dice tampoco, de denunciar. Yo la llevo. A la denuncia la toman porque la madre firma, si no, no la toman, porque es menor de edad. Vamos al polo de la mujer. En ese lugar nos separan a los tres desde un principio. A mí me llevan a un lugar que es como una cocina que usan ellos ahí en ese lugar, pero es una celda en realidad, porque tiene una puerta con reja. Después de 4 horas salgo de ahí con una imputación de
sexo con acceso carnal y un impedimento de poder volver a mi hogar por 6 meses. Considerando que Ana era menor de edad, sin la firma de su madre, el trámite era improcedente. En el documento al cual se tuvo acceso posteriormente por parte de algunos medios de comunicación, se recogen algunos detalles impactantes. Por ejemplo, que al preguntarle a la chica qué hacía su padre, ella dijo que la tocaba con la mano y que la hizo tocarlo a él también. Hacia el final de la denuncia también se especifica que Ana señaló que lo tocaba en la zona genital, algo que no dijo con palabras sino con gestos. Estas descripciones se repiten en varias ocasiones. Así, Ana refiere que los hechos ocurrieron más de una vez, contrario a lo que ella le había contado a su madre. En algunas ocasiones el tacto había ocurrido supuestamente por debajo de la ropa, y que su padre le había dicho que si se negaba podría ser peor, pues podrían distanciarlos. También sostuvo que se lo había contado a unas compañeras de escuela años atrás. Por último, el documento menciona que la jovencita se observaba angustiada y conmovida, de modo que se le sugirió ir a una consulta psicológica. Posteriormente, la familia fue separada por el organismo provincial. Julio fue apartado de su hogar mientras se hacía la investigación inicial. Ana, por su parte, fue sometida a una entrevista a solas. Con el tiempo y el conocimiento adquirido a fuerza de tropezar en el intrincado camino de la justicia, Lorena supo que ese procedimiento era inadecuado y que lo que correspondía por su edad era evaluarla en la cámara Gesell, una herramienta diseñada para proteger a las presuntas víctimas de abuso, y la cual consiste en una habitación condicionada para permitir la observación con personas. Según ha contado la chica, el lugar de la entrevista era como una cocina usada por los funcionarios, aunque en ese momento el pequeño espacio cuya puerta tenía rejas a ella le pareció más bien una celda. En el transcurso de 4 horas, Ana debió pararse sola con otra persona para contar de nuevo lo que supuestamente había pasado. De acuerdo con lo que ella ha narrado, se tomaron el trabajo de dejar por escrito que su padre la obligaba a otro tipo de prácticas íntimas, algo que ella nunca había dicho. Concluidas las entrevistas por separado a ambas, los funcionarios le insistieron a Lorena que su hija no había contado toda la verdad. Entonces decidieron que la chica debía ser evaluada por un médico. La madre, inexperta en esos asuntos, confió en la palabra de los profesionales y dio su firma para continuar con el trámite. Entonces, como parte del procedimiento, la adolescente de 14 años que nunca había visitado a un ginecólogo y jamás había tenido novio, tuvo que quitarse la ropa ante un hombre adulto que le hizo una revisión, lo cual lógicamente le produjo gran incomodidad. Una vez que el médico hizo el informe y se lo entregó a Lorena, ella experimentó un gran alivio al leer que su hija había dado negativo en todas las pruebas. Como resultado de todo lo anterior, se pasó de una acusación de abuso simple a una de abuso con acceso carnal. A partir de ese instante, a Julio se le impidió volver a su hogar en un lapso de 6 meses. Además, no se podía acercar a Lorena ni tampoco a sus hijos. Posteriormente, las autoridades dijeron que debían continuar con la investigación hasta llegar a las últimas instancias. Ana ha dicho en algunas entrevistas que se sintió presionada, que intentaba decir que en realidad no había pasado nada, pero que no la dejaban. Por el contrario, los funcionarios a cargo le decían que era normal poder olvidar detalles dolorosos por el trauma. Adicionalmente, Lorena ha dicho que durante las evaluaciones psicológicas se agregaron algunos detalles a la denuncia de su hija que nunca había mencionado. A la larga, la chica se encontró con que habían creado una historia de abusos repetidos en su cabeza, haciéndole entender que sí había dicho que entre ella y su padre habían ocurrido más que simples tocamientos indebidos. Para llegar hasta ahí, primero debieron ganarse su confianza. Le preguntaron cosas personales como con quién vivía, cómo era su casa y cómo era su día a día, qué cosas le gustaba hacer y si iban o no de vacaciones en familia. Como resultado de esa información, las autoridades tuvieron la certeza de tener una historia completa de lo sucedido. Pero menos de un mes más tarde, la niña cayó en cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos. Fue así que decidió hablar con alguien de su entera confianza, y aunque no se sabe exactamente por qué, prefirió que fuese su abuela y no su madre. Durante la charla que sostuvieron, la chica le confesó que había mentido. La abuela le dijo que la acompañaría a decir la verdad, pero las autoridades solo le tomaron la declaración a la señora y no a Ana. Después, ya resuelta a poner fin a todo aquello, la jovencita finalmente se abrió con su madre, para que la ayudara a deshacer todo el camino que habían iniciado con la justicia. Lo primero que hizo Lorena fue ponerse en contacto con Julio. Para él fue un gran alivio escuchar la noticia. Sin embargo, por el momento no le quedaba más que aceptar lo que le había transmitido su abogado. Tenía que poner distancia entre él y sus seres queridos. Lo que sí cambió enseguida fue la relación entre padre e hija, cuyas tensiones se disiparon por completo.
Para Julio no había ningún dilema posible. Ana era su hija, de modo que el perdón estaba sobreentendido. Entretanto, este nuevo giro de los acontecimientos obligó a Lorena a tratar de repasar en su mente las cosas que Ana inicialmente le había dicho, y si éstas tenían sentido, al menos con respecto a las fechas y lo que habían hecho por ese tiempo. Y en efecto recordó que, según le había comentado su propia madre, el fin de semana en el que Ana dijo que supuestamente habían pasado los hechos, los 3 chicos se habían quedado al cuidado de su abuela, no de su padre. Decidida a esto, ella decidió ir hasta el Polo de la Mujer para dar una nueva declaración. Sin embargo, le dijeron que no se podía levantar la denuncia. En el expediente, no obstante, quedó asentada una nueva declaración de Lorena. En lo sucesivo, por más que madre e hija buscaron reiteradamente explicarle a todas las fiscales a cargo lo que había sucedido, éstas no las escucharon. En principio solo consiguieron una asistencia consistente en terapia, que también dependía del gobierno. A la larga, Ana tuvo la impresión de que lo que se perseguía era hacerla sentir y afirmarse como víctima. Mientras tanto, la investigación seguía en curso. A principios del año siguiente tuvieron lugar las primeras pericias psicológicas y Ana salía del sitio llorando y enojada. Y si bien se suponía que estas durarían solamente 5 días, al cuarto le dijo a su madre que ya no quería ir. Luego vino, ahora sí, la cámara Gesell. Y entonces sucedió lo inevitable, arrestaron a Julio. Lorena y su hija no entendían por qué, hasta que la mujer tuvo acceso al expediente. Ahí se comprobó que se habían agregado muchos detalles que, a decir de su hija, ella jamás había mencionado en sus declaraciones. El tiempo fue pasando y en 2022 llegó el juicio. Julio se enfrentó a cargos de abuso agravado basados en las declaraciones iniciales de Ana y en los supuestos informes psicológicos. Durante el proceso, la defensa de Julio solicitó que se le permitiera a Ana testificar para retractarse, pero su solicitud fue rechazada. El argumento para no permitirle declarar a Ana, de acuerdo con los dichos posteriores de Julio, fue que estaba siendo manipulada por su madre. Y no solo eso, pues según Lorena también se negaron otras pruebas que podían darle beneficio a la defensa, como la grabación de las evaluaciones psicológicas. Sin embargo, a decir de la madre, estas grabaciones se habían extraviado antes de poder ser llevadas al Poder Judicial. El resultado fue que Julio fue condenado a 15 años de prisión por 3 delitos: abuso sexual continuado, abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Esto fue absolutamente devastador para toda la familia. Con el tiempo, cuando Lorena pudo visitar a Julio en prisión, le explicó de dónde habían salido los detalles que lo condujeron hasta ahí. En lo sucesivo, además de tratar de apelar ante la justicia con la esperanza de un nuevo juicio, madre e hija comenzaron una batalla para dar a conocer su historia al público, ante la ley y en entrevistas de canales de televisión. Desde que ella dijo que fue mentira, de que le manipularon y que mintieron ahí, estamos pidiendo la verdad. Ella fue, golpeó puertas de fiscalía, puertas de cámara de acusación, en todas las apelaciones iba, pidió a la fiscal que la escuchara, la fiscal no le quiso escuchar. La asesora del niño no le quiso escuchar, o sea, ella le pidió ayuda porque habíamos puesto un abogado privado porque no se nos escuchaba, se nos negaba, se nos cerraban las puertas por querer decir la verdad. Para ese entonces, Ana sostenía que su entorno escolar había influido mucho en lo sucedido. Primero porque tiempo antes de los hechos, una amiga suya le contó que había sufrido un abuso a manos de su padre, el cual también había sido condenado por la justicia. Luego, en el arrebato de aquella tarde de marzo de 2020, a la jovencita no se le ocurrió mejor idea que hacer esa historia para sacarse a su padre de encima. Lorena coincide en que el contexto tuvo un impacto significativo en su hija, pues en su colegio había bastantes denuncias de abuso. Luego, en 2024, en el marco de la presentación de un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal y así agravar las penas de quienes radiquen en acusaciones fraudulentas, madre e hija lograron llevar la situación al Senado argentino. Tras aclarar que hablaba por voluntad propia y sin presiones de nadie, Ana, quien ahora tiene 17 años, conmovió a los presentes con una desgarradora exposición, en la que reveló cómo una denuncia falsa fue transformada en un infierno para su familia. Solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel o 15, como mi papá. Necesitan a alguien como yo para acomodar y manipular toda la información para llegar a su fin. Bajo la atenta mirada de su madre, la chica además mencionó que tardó 1 año en reconocer que en la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas no había sido atendida debidamente, pues no solo no había recibido la ayuda psicológica suficiente, sino que se habían aprovechado de ella. Luego, entre lágrimas, dijo que solo pedía ser escuchada para poder reabrir el caso de su padre. Horas después de que el caso se difundiera, su madre denunció en un reconocido programa de televisión
la persecución del polo de la mujer y la complicidad de la justicia de Córdoba para condenar a un hombre inocente. Además, en otras entrevistas, Lorena detalló la odisea que enfrentaba junto a su hija desde el inicio, golpeando innumerables puertas para poder arrojar luz sobre los hechos. Su situación dijo que no era exclusiva, pues abundaban casos similares en los que un hombre era falsamente condenado. Pero para la mujer, su hija había tenido la valentía de reconocer su error y no permitir que se le siguiera manipulando. A raíz de la repercusión del caso en redes sociales, como siempre, abundaron muestras de apoyo a Ana, así como distintas críticas al sistema judicial, especialmente en relación de cómo se manejan las denuncias de abuso. En ese sentido, muchos han cuestionado por qué, a pesar de la confesión de la jovencita, su padre sigue encarcelado. Esto ha llevado a un debate sobre la necesidad de reformar algunas leyes, tanto para poder ayudar a las víctimas como a los acusados injustamente. Como consecuencia, distintas organizaciones locales se han mostrado a favor de llevar adelante los cambios legislativos que aborden esta problemática, como una manera de proteger los derechos de los acusados, para así poder garantizar que las víctimas reciban el apoyo adecuado. Por su parte, varios medios de comunicación consultaron a la Justicia de Córdoba, que a su vez respondió a algunas preguntas en un segmento. Querían saber cómo se había dado el fallo que había condenado a Julio, y en el que se lee que el supuesto arrepentimiento de Ana viene de una necesidad de su madre, porque supuestamente ella quería sacar a su esposo de la cárcel. En ese sentido, señalaron que la experiencia que tenían en tribunales mostraba que en algunas ocasiones esto sucedía por distintos tipos de presiones de otros integrantes de la familia, o también por sentimientos de culpa. Es decir, para la justicia todo responde a un intento por beneficiar a Julio, quien fue descrito como un hombre con claras habilidades para engañar y manipular, y no existe prueba independiente que acredite las palabras de Ana. Para muchos, el arrepentimiento de la joven confirma que vivió en un entorno violento y que no recibió apoyo familiar. Recientemente, desde prisión, Julio accedió a dar su versión de los hechos ante un canal de noticias local. Además de insistir en su inocencia, dejó en claro la decepción que siente del proceder de la justicia, cuya consecuencia más evidente para él es haber dejado a una familia destrozada. Yo a mi hija no le hice nada, jamás le toqué un pelo a mi hija de esa forma como lo dicen ellos. La justicia, la verdad que a mí me genera rechazo, porque yo fui a la justicia esperando otra cosa, esperando que se supiera la verdad, no que de toda esta situación surgiera una condena. Imagínate que yo hace 3 años y 8 meses que estoy preso, 4 años y 8 meses que no veo a mis hijos. Mientras Julio cumple su condena, su hija ha reconocido que está desesperada por enmendar el daño causado. Según Lorena, la división de su familia los ha afectado por completo, y en el caso particular de su hija se ha convertido en una herida que no cierra, sobre todo por el enorme sentimiento de culpa. La repercusión del caso se hizo sentir cuando el ministro de Justicia de la Nación Argentina planteó públicamente la necesidad de aumentar el marco punitivo para las personas que mientan sobre alguna denuncia, especialmente en los contextos de delito sexual, violencia de género o cualquiera que afecte a niños y adolescentes. Para el funcionario, este problema no solo vulnera a las personas, sino que también afecta la credibilidad de las instituciones. Además, el Ministerio Público evidenció que hay gente en prisión por denuncias en casos de género, destrucción de familias e inclusive personas que han decidido terminar con su vida que son juzgados por testimonios alterados. En fechas recientes se pudo saber que después de cambiar de abogados defensores, los nuevos representantes de Julio presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal, esto para revocar su condena. Una vez que sean notificados de la respectiva audiencia y cuya fecha al momento en el que estamos haciendo esta investigación aún no se ha fijado, los abogados esperan poder exponer los distintos elementos que a su juicio respaldan la inocencia de Julio, empezando por supuesto por la declaración de Ana. Ahora que conocen más datos de este caso, díganme qué opinan de él. Y bueno, chicos y chicas, ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso que le está dando la vuelta al mundo y que realmente me parece lamentable porque este tipo de cosas pues hace que muchas personas no crean en las víctimas y que muchas personas pierdan la credibilidad en las historias de abuso que cuentan muchas mujeres. Realmente pues bueno, hasta estas alturas no sabremos la verdad. Ahí sí que solamente es la palabra de algunas personas, no hay pruebas, ha pasado mucho tiempo y realmente pues no va a haber pruebas de todo esto. Así que sin decir más, recuerden suscribirse, también recuerden dejarle un me gusta a este video si creen que a alguien más le puede interesar y ya nos veremos en otro caso. Adiós.